algo mencionó de esto. Estamos en un tiempo peligroso en términos sociales y no solamente como país, como latinoamericanos, inclusive en el marco mundial, las cosas están moviéndose vertiginosamente. Hay situaciones pasando por todos lados, hay decisiones a nivel mundial tomándose que son complejas. Hay movimientos preguerra que se están realizando. Hay movimientos de la ONU que son complejos. Hay movimientos a nivel mundial que están afectando las naciones. Nosotros acá tenemos una crisis hoy día de gobierno seria. Tenemos por un lado todo lo que está pasando con la ideología, tenemos por otro lado todo lo que está pasando con esta cantidad de gente que muere todos los días. En Chile no había ocurrido eso. No sé si han leído las últimas noticias, que los escoltas del presidente, los escoltas de la ministro, fueron atacados. Eso antes no había ocurrido. Se habla de sicarios, se habla de secuestros, de motochoros y un montón de cosas que antes no ocurrían en nuestro país. Y en medio de todo eso está la iglesia del Señor. Y los tiempos son peligrosos. Y la Biblia dice que en los postreros días los tiempos serían peligrosos, los tiempos serían difíciles. Ahora, esta expresión peligroso tiene que ver con que Satanás no va a esmerar esfuerzos, no va a escatimar esfuerzos en atentar contra nuestra fe, contra mi fe y contra su fe. Él tiene un propósito y el propósito es destruirnos como iglesia. Eso no va a pasar nunca. Pero él sí puede engañarnos a título individual y desplazarnos, alejarnos de la obra de la cruz y de nuestra relación con Jesucristo. Por eso que no podemos estar con una actitud somnolienta, no podemos estar durmiendo, no podemos estar distraídos por nada de este mundo, por muy legítimo que sea. ¿Es legítimo estar preocupado del trabajo? Sí, es legítimo. ¿Es legítimo estar preocupado de la familia? También es legítimo. ¿Es legítimo estar preocupado del hijo o del diagnóstico de enfermedad que tengo? Sí, claro que es legítimo, pero ninguna de esas cosas puede afectar nuestra relación con Cristo y nada de eso puede cobrar una importancia mayor que nuestra relación con Cristo y nuestra relación con la iglesia. Entonces, estamos en tiempos en que usted y yo tenemos que estar a cuentas con el Señor. Tenemos que tener las cosas arregladas. No podemos seguir dilatando nuestra actitud o nuestro cambio de actitud frente a la obra de Cristo. No es un tiempo para mirar hacia afuera, es un tiempo para estar mirando hacia adentro. Es un tiempo para mirar dentro de nosotros para ver cómo está nuestra relación con el Señor. Debemos estar muy claros en nuestra mente, muy cabales en nuestro entendimiento con respecto a la significancia que tiene el Evangelio en nosotros. Debemos estar muy claros y cabales con respecto a la necesidad que debiese manifestarse, en nosotros con respecto a Dios. No estamos en tiempos de relajarnos. Estamos en tiempos de que yo revise mi vida y usted revise su vida. Y que nos demos cuenta que no podemos seguir durmiendo en nuestra relación con el Señor. Para nosotros, como ministerio, como Gracia y Cruz, siempre, desde nuestros orígenes, desde que el Señor nos empezó a mostrar esto, desde que el Señor nos empezó a mostrar el poder de la cruz, nunca otra cosa ha sido más importante como ministerio que justamente la palabra de la cruz. Ese es nuestro patrimonio, hermanos. Como ministerio, el patrimonio que tenemos no es una cuenta corriente abundante, no es un templo majestuoso, no son muchos recursos, de hecho no tenemos recursos. El patrimonio nuestro tiene que ver con el mensaje que tenemos. El patrimonio nuestro, el capital que tenemos con el cual invertimos, es justamente la obra de Cristo en nosotros. Y no podemos descuidar ese patrimonio. En otras palabras, no podemos descuidar la obra de Cristo en nosotros. Amados, si ese es nuestro patrimonio y si como ministerio Gracia y Cruz siempre ha sido importante y solamente importante la palabra de la cruz, entonces no podemos dejar de impactarnos frente a esa palabra. ¿Me están siguiendo, cierto? Es un riesgo
cuando yo me empiezo a familiarizar en términos intelectuales con el mensaje. Y cuando yo empiezo a recibir el mensaje y me siento familiarizado a un punto que me empiezo a adormecer y que el mensaje no está afectando mi vida, estoy en un serio y grave peligro. Amados, no sé si yo soy torpe para expresar estas cosas, pero yo espero poder expresarlas medianamente bien para que usted me entienda. Si usted y yo no entendemos que la obra de la cruz es extremadamente importante y determinante en nuestro corazón, si usted y yo no lo entendemos, vamos a apartarnos del mensaje. Y si nos apartamos del mensaje, no solamente desde el púlpito, no estoy diciendo que aquí dejemos de predicar el evangelio, estoy hablando de usted y de mí en nuestra vida diaria. Si nos apartamos del mensaje, estamos en un riesgo grande. No podemos dejar de impactarnos con lo que el Señor Jesucristo vivió antes, durante y después de su muerte en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué es que no tenemos que apartarnos de esto? ¿Y por qué es que no tiene que dejar de impactarnos? Porque en esa cruz, el símbolo, el logo de nuestro ministerio es una cruz. Nada más, ¿se dan cuenta? No hay nada más. De todo este logo, lo único que importa es eso. Este es un nombre que tenemos porque hay que identificarse socialmente, que no tiene ninguna importancia. Esto es lo único que importa, una cruz ensangrentada. Ahora, esa cruz, hermanos, esa cruz representa nuestro mensaje, representa lo que creemos, representa la obra de Cristo en la cruz del Calvario, representa la muerte vicaria, representa la muerte propiciatoria, representa el perdón de nuestros pecados, representa el momento en que fuimos arrastrados de tinieblas a luz, representa nuestra conversión, representa nuestra esperanza y representa nuestra gloria. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que en esa cruz, cuando yo apunto esta cruz roja, yo estoy apuntando al mensaje, ¿de acuerdo? En esa cruz converge toda doctrina bíblica. En la cruz de Cristo convergen todos los elementos que usted y yo necesitamos para que nuestra vida crezca. En la cruz de Cristo converge todo lo que Jesús dijo, toda narración bíblica, todo hecho bíblico cobra significado a la luz de la cruz del Evangelio. Todo lo que tiene que ver con la santidad, todas las demandas de Dios con respecto a la santidad, todo el proceso de santificación. Acuérdense que hay una doctrina que se llama santificación y hay otra doctrina que se llama regeneración. La regeneración nosotros ya la vivimos, es instantánea, ocurre el día que usted cree en Jesucristo y usted experimenta la regeneración. Amén. O en griego la palingenesia. Amén. Una vida nueva que no tiene nada que ver con la vida que traíamos hasta que conocimos al Señor, ¿de acuerdo? Eso es instantáneo y eso usted lo recibe todo. Usted no es 50% hijo de Dios, usted no es 10% hijo de Dios, usted es 100% hijo de Dios por algo que Dios hizo en su vida, no por los esfuerzos suyos. Correcto, ¿cierto? Pero está la doctrina de la santificación. Y la doctrina de la santificación habla del proceso en el cual todos estamos en diferentes niveles. No me gusta la palabra nivel, pero se entiende, ¿cierto? En diferentes etapas del proceso. Unos un poquito más crecidos, otros un poquito más menguados, pero todos estamos en ese proceso de santificación. La santificación habla del proceso en el cual usted y yo estamos siendo transformados gradualmente según los criterios bíblicos. Ahora, la santificación y la transformación a la imagen de Cristo tiene que ver con el Cristo crucificado. Si nosotros no predicamos de Cristo crucificado, usted y yo no vamos a ser transformados. Si no enseñamos las doctrinas de la cruz, usted y yo no vamos a ser transformados. Si aquí no se predica sola, única y exclusivamente la cruz, la iglesia no va a ser transformada. Por eso es que no podemos dejar de decir lo que estamos diciendo. Vamos de nuevo al versículo de 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura. La palabra griega que aparece ahí donde dice locura, la palabra griega que aparece ahí habla de necedad. Eso significa.
En otras palabras, la palabra, el apóstol Pablo nos está diciendo que la palabra de la cruz o el mensaje de la cruz. Y hermanos, cuando hablamos del mensaje de la cruz, no estamos hablando del madero, no estamos hablando de esta cruz roja. No estamos hablando del madero, del patíbulo donde Jesús fue clavado. ¿Ya? No estamos hablando de eso, estamos hablando del mensaje del Evangelio. Y el Evangelio son 6 puntos. Número 1, encarnación de Cristo. Número 2, vida, obra y milagros de Cristo. Número 3, muerte vicaria de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el clímax del Evangelio. Número 4, resurrección de Cristo. Número 5, exaltación de Cristo. Entre el número 4 y el número 5 hay algo que se llama asunción de Cristo. Y número 6, segunda venida de Cristo. Estos 6 elementos es el mensaje de la cruz. Y es la palabra de la cruz que menciona el apóstol Pablo aquí. Pero aquí dice que la palabra de la cruz es locura. La palabra griega para la expresión locura es nuria. Y nuria significa necedad. ¿Para quién es necedad? Para los que se pierden. Hermanos, esto es dramático. Esto es dramático. Lamentablemente, no entender el texto bíblico ha hecho que un sector del mundo tradicionalmente conocido como el mundo evangélico se atreva a decir que como el evangelio es locura, pueden pasar en nuestras reuniones cualquier tipo de cosas incomprensibles. Y el texto no está diciendo eso. En nuestras reuniones no pueden pasar cosas incomprensibles. De hecho, la Biblia, ayer lo estudiábamos con los hermanos, nos aconseja a que en nuestras reuniones todo se tiene que hacer decentemente y en orden. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de locura, no habla de que yo, producto de la presencia del Señor, entre en un momento de éxtasis, de un absurdo éxtasis donde después yo me olvido, porque según yo vino el Espíritu Santo, me tomó, me usó y dije un par de cosas, pero ahora no me acuerdo. Eso no está escrito aquí. Aquí lo que está diciendo el texto es que el mensaje del Evangelio, los 6 puntos que mencioné, cuando llegan a la mente, al corazón, a las neuronas de un hombre que está en tinieblas, de una mujer que está en tinieblas, ese hombre, esa mujer, lo primero que hace frente al mensaje es resistirlo. Y lo resiste porque considera que todo lo que el Evangelio dice es una estupidez. ¿Cómo va a ser que yo no valgo nada? ¿Cómo va a ser que yo voy a ser malo? ¿Cómo Dios, que dice que es bueno y que es amor, va a estar diciendo que yo soy malo? No lo acepto, dicen ellos. Yo no acepto que Dios esté airado conmigo. Yo no creo que Dios sea un Dios de ira, porque Dios es amor. Entonces ellos, aquí arriba en su mente, tienen paradigmas mentales, modelos de pensamiento que se enfrentan al Evangelio y que no aceptan la verdad del Evangelio y que asumen que lo que el Evangelio dice, lo que el Evangelio proclama es simplemente una locura. ¿Pero qué significa locura en griego? Necedad. Por eso es que dicen que los que predicamos el Evangelio somos necios, somos tontos, somos torpes, porque hablamos de cosas que ellos no aceptan. Ahora escúcheme bien, el mensaje del Evangelio tiene que ser totalmente coherente. De hecho, es coherente. No tiene que ser, es coherente. El mensaje del Evangelio tiene que ser totalmente conexo. No puede ser inconexo. Yo no puedo hacer una declaración que no vaya conectada con esta otra declaración. La Biblia es totalmente conexa en todos sus puntos, porque es un mensaje donde abunda la sabiduría de Dios. Por lo tanto, cuando Pablo viene y nos dice, oye, el evangelio de la cruz, la palabra de la cruz, el mensaje de Cristo crucificado, el mundo lo va a resistir. Y el mundo, perdón hermanos que esté siendo tan vehemente en este momento, pero el mundo son todos aquellos que están perdidos. Y eso incluye a tu padre, a tu madre, a tu hermana, a tu tío, a tu sobrino, a tu amigo, a tu jefe. Todos aquellos que rechazan a Cristo están perdidos, dice la Biblia. Y es triste porque tenemos familia en esa condición. Y nosotros venimos de ahí, de la misma condición.
Y para muchos de nosotros el Evangelio en algún momento sonó como una estupidez, ¿sí o no? ¿Sí? Yo me reía de lo que la Biblia decía muchos años atrás. En mi necedad, en mi estupidez, yo consideraba estúpido el mensaje. Pero eso no es así. El estúpido soy yo, el necio soy yo, el que tiene malformación soy yo. Entonces, Pablo dice, este mensaje es necedad. La mente del hombre no está en condiciones de aceptarlo. ¿Por qué? Porque este mensaje es un mensaje absoluto, no es un mensaje relativo. Estamos hoy día insertos en un movimiento, en una civilización que se mueve, eso quise decir, una civilización que se mueve bajo la influencia del espíritu greco-romano. El espíritu greco-romano es el espíritu que está detrás de toda la cosmovisión, sobre todo de la occidental. Y nosotros tenemos una forma de vida totalmente relativa, pluralista. Y esa forma de vida relativa pluralista no acepta lo absoluto del Evangelio. En nuestra relatividad nosotros creemos que hay malo, no tan malo, menos malo, más o menos bueno, no tan bueno y bueno. Hay un degradé. Y nosotros nos ubicamos por ahí más o menos en la mitad. Y viene Dios y dice, para mí la cuestión es mala o es buena. Y el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Y en la mente del mundo perdido, eso no entra. Por eso es que el mundo dice, para mí esto es locura, es nuria, es necedad. Pero la palabra de la cruz, para nosotros tiene otro sentido. Mire lo que dice el texto. Porque la palabra de la cruz es locura. ¿Cuál es la palabra que va ahí? Necedad. ¿Para quién? Para los que se pierden, para los que hoy día están perdidos. Pero a los que se salvan. Y Pablo aclara, esto es a nosotros. En otras palabras, para nosotros, para la iglesia, para los que han sido rescatados de las tinieblas a la luz. Para aquellos que nuestros ojos del entendimiento fueron abiertos para que pudiésemos ver el Evangelio de Cristo. Para aquellos, dice el Señor, esta palabra de la cruz es poder de Dios. La palabra poder que aparece ahí en su Biblia, en griego se escribe así, dunami, o dunamis con YS final, dunamis. De la palabra dunamis viene la palabra española dínamo. Y también viene la palabra española dinamita. Las dos palabras se originan de dunamis. ¿Qué dice el texto? Que para los que se salvan, el Evangelio es poder. ¿Pero qué dice en griego? Dunamis. Y dunamis origina dos palabras en español. Dínamo y dinamita. Un dínamo, los que saben de esto, un dínamo es una fuente de poder. Eso es un dínamo. Es una fuente de poder. Y la dinamita es un explosivo que cuando explosa genera una onda expansiva. ¿Me están siguiendo? Entonces lo que el texto dice es que el Evangelio, para usted y para mí, que hemos sido salvados, porque usted fue salvado, ¿cierto? ¿O usted se salvó? Usted fue salvado. Hubo una acción de un tercero, la acción de la gracia soberana, entrando en sus tinieblas, alumbrando los ojos del entendimiento, proveyendo los recursos del reino de Dios como arrepentimiento, fe para creer, el poder de salir de las tinieblas a la luz. Dios produjo en usted hambre y sed de justicia. Nadie es salvo por sí mismo. Somos salvos por la obra de Cristo en la cruz y por la intervención de la gracia soberana. Amén, ¿cierto? Ahora, los que han sido salvados, ese evangelio que llegó a su vida, este evangelio que habla de la encarnación de Cristo, de la vida, de la obra y de los milagros de Cristo, de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, de la resurrección de Cristo, de la exaltación de Cristo y de la segunda venida de Cristo. Fíjese que estos 6 puntos tienen un común denominador. ¿Cuál es? Está en todas partes. Cristo. Entonces el mensaje del Evangelio es Cristo mismo.
El Evangelio es Cristo y Cristo es el Evangelio. Cuando llega el Evangelio a nosotros, lo que está pasando realmente es que está viniendo Cristo a nosotros. Y cuando Cristo entra en nosotros, dice Pablo, tenemos que entender, la iglesia entera tiene que entender que lo que entra es poder de Dios. ¿Pero qué poder? Dunamis. Y dunamis significa, por un lado, dínamo. ¿Y qué es lo que es un dínamo? Una fuente de poder. Y por otro lado significa dinamita. La dinamita es un explosivo que cuando explota, cuando se mezcla con fuego, genera una onda expansiva. Ya, eso está dentro de tu corazón. Dentro de tu corazón, hermano, hermana, la iglesia tiene ese poder. ¿Cuál poder? El dunamis. ¿Qué es lo que tiene usted dentro? Tiene una fuente de poder. Y esa fuente de poder es la persona de Cristo, manifestada en la persona del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Por eso es que es totalmente inconcebible pensar que un cristiano, un verdadero cristiano, está controlado por la depresión. Pero es que, hermano, no puede ser, porque usted dentro, ¿qué es lo que tiene? Una fuente de poder que lo va a hacer cobrar ánimo, que lo va a hacer, que va a traer consolación, que va a traer fortaleza, que lo va a animar, que lo va a fortalecer, que lo va a mantener de pie, aunque todo lo que está ocurriendo a tu alrededor indique que tú tienes que estar en el suelo. El cristiano está de pie no por fuerza propia. El cristiano está de pie no por argumentos propios. El cristiano está de pie porque dentro tiene a la persona más maravillosa que existe, el Dios de los cielos. Una fuente de poder. Es inconcebible que usted puede estar triste, hermano. Y usted puede llorar. Usted puede estar hasta confundido. Usted puede estar cansado. Usted puede estar hasta atemorizado. Pero usted jamás puede estar bajo un espíritu de amargura. ¿Por qué? Porque usted tiene dentro una fuente de poder. Pero además ocurre este dínamo tiene otra cara, que es que cuando el evangelio entra dentro de usted, explota. Y cuando explota, se produce dentro de usted una onda expansiva que destruye todo lo que no es de Dios y lo hace añicos. Y el evangelio es el que construye algo nuevo dentro de nosotros. ¿Está entendiéndome? ¿Está entendiendo de qué nos está hablando el Señor? ¿Logra ver la urgencia de estar expuesto al evangelio? ¿Logra ver la urgencia de estar siempre oyendo el evangelio? De estar siempre escudriñando el evangelio, de que el Señor nos revele el evangelio, que podamos tener comprensión de este poder que actúa en los cristianos. Ahora, quiero hacer otra referencia a este poder. Este poder que está en el cristiano, Jesucristo, a través del apóstol Pablo, nos muestra con claridad cuál es ese poder. Escúcheme bien. Jesús murió. A ver, Jesús se entregó a morir, a la muerte, ¿cierto? Jesús fue crucificado voluntariamente. Jesús murió voluntariamente, ¿correcto? A Jesús lo sepultaron, ¿sí? Pero Jesús no resucitó. Jesús no resucitó. A Jesús lo resucitaron. Eso dice la Biblia. Dice la Biblia que el Padre lo resucitó por medio del poder, escuche, del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entró en el sepulcro, movió la roca, entró en el sepulcro y resucitó, volvió a la vida cada célula del cuerpo de Cristo, porque el que estaba muerto era Cristo hombre, porque el Cristo Dios no muere, porque es Dios, es dueño de la vida, absorbe la muerte. Y el Espíritu Santo entró a algo que el apóstol llama el poder de la resurrección. Escúcheme, por favor. Y ese poder de la resurrección entró en la tumba y resucitó a Cristo. Ese poder de resurrección viene dado por el Evangelio. Acuérdense del quinto punto. El quinto punto es la resurrección de Cristo. ¿Correcto?
La palabra resurrección en griego es anastasis. Volver a la vida significa eso. Ahora, después el apóstol Pablo escribe y dice, según el poder que ahora opera en vosotros. Miren, Pablo nos está diciendo que en los cristianos opera un poder, que ya vimos cuál era el poder, el dínamo, ¿cierto? Pero miren, según el poder que ahora opera en vosotros, el mismo que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y les acabo de explicar. ¿Quién levantó a Jesucristo de entre los muertos? El Padre. ¿Pero a través de cuál persona? ¿Y quién es el que mora dentro de usted? Y si tuvo poder para levantar a Jesús de entre los muertos, mi pregunta es, ¿tendrá poder para sostener nuestra vida? ¿Tendrá poder para consolarte en tus lágrimas? ¿Tendrá poder para levantar tus manos cuando no hay fuerza en tus manos? Iglesia, respóndeme, ¿tendrá poder? ¿Tendrá poder para hacerte llegar al final del camino detrás de Cristo? Claro que sí. ¿Cómo sé yo eso? Porque tuvo poder para hacer lo imposible. ¿Qué es lo imposible? Que un cuerpo que está sin vida vuelva a la vida. Amén. Hermanos, el evangelio de la cruz es poder. La cruz es poder sobrenatural que afecta nuestro entendimiento, que afecta nuestra materia pensante, que afecta nuestros pensamientos, que afecta nuestra cosmovisión, afecta nuestro fuero interno, afecta nuestras entrañas, afecta nuestra manera de entender la vida, afecta nuestras conductas, cambia nuestras conductas. Por lo tanto, el evangelio es poder sobrenatural para transformar nuestras vidas. ¿Se da cuenta de lo que estamos conversando? El evangelio es poder sobrenatural y nuestras vidas se nutren del evangelio de la cruz. Recordemos que ningún recurso terrenal puede transformar nuestras vidas. No existe nada en este mundo que pueda transformarte. Usted puede ir a terapia con un psicólogo, con un psiquiatra. Puede ir. Y él va a seguir algunas normas aprendidas de Rogers, aprendidas de Freud, aprendidas de Cruzat. Los tres padres del psicoanálisis. Y usted va a abrir y va a contar todas sus penurias y todo lo que le está pasando. Y al término del número de sesiones, usted va a estar igual. Con dos o tres pastillitas más, con una cita cada cierto tiempo a aromaterapia, con una hoja de Bach de repente por ahí, y con un Ambrosalam cada 8 horas. Pero transformación, cero. Cuando usted dice, yo voy a cambiar, yo me voy a ordenar, yo voy a sentar cabeza, y usted lo dice sinceramente, y usted trata, y usted hace todo el esfuerzo para generar esos cambios, eso le dura lo que le duran sus fuerzas. 3 meses, 6 meses, 8 meses, 1 año. Y de repente usted ve otra vez volviendo a la conducta. Usted vuelve a reincidir en esas conductas raras, extrañas. Porque la transformación de vida es imposible. La autotransformación es imposible. Y yo no puedo transformar su vida y usted no puede transformar la mía. No existe ningún profesional que pueda generar un cambio. Pueden haber algunos profesionales que nos pueden dar ciertos grados de orientación y ayudarnos a llevar la carga, pero la transformación de vida la logra solamente el poder del evangelio en nosotros. Amén, iglesia. Tenemos familiares que necesitan el evangelio. Piense en un familiar suyo, en uno. De todos los que usted sabe que están con problemas, piense en uno. En ese familiar que usted sabe que sufre, que usted sabe que algo pasa dentro de él, que algo pasó en algún momento, que está raro, que cambió. En algún momento de su vida él cambió, usted sabe que él cambió. Y que está mal. Y que nunca más volvió a ser el mismo. Y que es callada. Y que es para adentro.
y que sufre en silencio y que no articula movimientos, estoy hablando de la vida, que no avanza, que está como detenido. Hermanos, ese familiar suyo necesita el Evangelio. El Evangelio es el único, porque el Evangelio es Cristo. Y el Evangelio es el único que puede llegar al rincón de ese corazón y generar el cambio de vida, como lo ha hecho en usted y en mí. Hermanos, nosotros no estamos 100% transformados. Falta harto todavía. Pero es innegable que hay transformación de vida. Que hay cosas que ya cambiaron. Que hay cosas de nuestra forma de pensar que ya cambiaron. Y cambiando nuestra forma de pensar, consiguientemente cambian nuestras conductas. ¿Me está siguiendo? Recordemos que ningún recurso terrenal puede transformar nuestras vidas. La transformación de vida solo vendrá producto de la revelación de la obra expiatoria de Cristo en esa cruz. Ni siquiera viene del conocimiento intelectual de la muerte de Cristo. Viene de la revelación. Y la revelación bíblica es Dios dándose a conocer, Dios manifestándose, Dios depurando mi mente y Él trayendo su forma de pensar. La cruz está detrás de todo eso. La encarnación del Evangelio en nuestras vidas es lo mismo que la encarnación de la vida de Cristo en nosotros. Y esa encarnación de la vida de Cristo en nosotros se da solamente por revelación. ¿Me han oído ustedes a mí a veces que yo digo, Señor, hace carne y sangre tu palabra en nosotros? ¿Me han oído esa frase? Señor, hace carne y sangre tu palabra en nosotros. Ya, lo que yo estoy diciendo con eso es, Señor, encárnate tú en nosotros. Señor, que tu vida venga aquí y que tu vida se manifieste, porque la mía es tóxica. La mía está mal. La mía está llena de vicios, de defectos, de malformaciones. Y necesitamos la vida de Cristo, porque la vida de Cristo es la única vida perfecta, intachable, irreprensible. No hay más. Hermanos, ¿me están escuchando? De hecho, yo estoy predicando eso y varios de ustedes luchan con esta idea. Pero hermanos, no hay más que la muerte de Cristo como el poder transformador que la iglesia necesita. Por eso que en esta iglesia nunca los vamos a invitar a un taller de bordado. Aprende a bordar por otro lado. Tenemos un chef ahí. Nunca vamos a invertir tiempo en que usted venga a aprender a hacer pasteles. Pero hermano Víctor, sería bueno eso, ¿usted no cree? Sí, sería bueno, pero vaya a hablar con los de la municipalidad y si preguntas si hay un taller por ahí, vaya para allá. Porque nosotros nuestros tiempos los tenemos que invertir todos en conocer el Evangelio de la cruz. Porque el Evangelio de la cruz va a transformar nuestras vidas. Porque el Evangelio de la cruz es poder de transformación. Nadie puede cambiar el entendimiento de otro. Ni siquiera podemos cambiar nuestro propio entendimiento. Ayer estuvimos estudiando. Yo lo paso bien a veces enseñando algunas cosas porque yo veo las caras de la gente. Y ayer, si ustedes hubiesen visto las deformaciones que se daban en algunos, unos gestos que hacían, estudiamos algo que se llama liturgia. Entonces, cuando yo nombré la palabra liturgia, varios dijeron, uy, el hermano Víctor se está desviando. Se puso católico. Porque tenemos ideas preconcebidas que son erróneas. Y cuando fuimos estudiando y viendo los textos bíblicos, nuestro entendimiento empezó a sufrir una quebrazón aquí arriba. Y empezaron a caer conceptos errados que no sé de dónde los sacamos, pero que llegaron. Y se empezó a implantar el concepto o la forma de pensar de Dios. Porque, insisto, nadie puede cambiar el entendimiento de otro. Ni siquiera podemos cambiar nuestro propio entendimiento. El cambio de entendimiento es el resultado del Evangelio en nosotros. Y no cualquier Evangelio. Parece que esto yo lo he dicho otras veces. ¿Saben cuántos evangelios se predican en Latinoamérica? 17 evangelios diferentes. De los 17, 16 se centran en el hombre. Y uno se centra en Cristo.
ese que se centra en Cristo, ese es el Evangelio bíblico. Los otros 17 no son más que una oda al humanismo. No son más que una exaltación al humanismo. No son más que principios aristotélicos, principios tomistas de Tomás de Aquino, principios de Pelayo, del pensador, del filósofo del siglo V, que se han mezclado con argumentos bíblicos y que aparecen como muy bíblicos, pero que están realmente mezclados, mixturados con principios humanistas. El Evangelio bíblico, el Evangelio de la cruz, el Evangelio del crucificado es el único que tiene el poder de cambiar la forma de pensar de nosotros. Si usted cree esta verdad, si yo creo esta verdad, entonces solo debemos esperar y orar para que Dios realice en nosotros el cambio de mentalidad. Pero Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. El otro día me llamó, ustedes saben que se convirtió Nicolás Sandoval. Y el Nico me llamó y me dijo, oiga hermano, llevo 9 días convertido. Lleva la cuenta de los días que está convertido. Y me dice, oiga, pero es extraordinario lo que me está pasando. Y yo le dije, ¿qué te pasó? Pensé que me iba a dar una noticia de su trabajo o algo. No, me dijo, en mi cabeza. Estoy pensando de otra manera. ¿Sabe? Cosas que yo entendía, ya mi cabeza, yo me doy cuenta que tengo otro parámetro, estoy pensando de otra forma. Yo le dije, y eso que llevas 9 días de convertido. En un año más, tu forma de pensar va a ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque solo el Evangelio de la cruz produce la metanoia. Meta, cambio. Noia, mentalidad. El cambio de mentalidad. La palabra metanoia es arrepentimiento. Por eso es que somos llamados permanentemente al arrepentimiento. Pero un llamado de arrepentimiento no es un llamado a llorar lágrimas de cocodrilo y seguir viviendo igual. Un llamado de arrepentimiento es cambio de mentalidad. Pero ese cambio de mentalidad viene dado solamente por el Evangelio. Si yo creo esta verdad, yo debo esperar y orar hasta que Cristo realice el cambio de mentalidad y el consecuente cambio de vida por medio de la revelación del Evangelio de la cruz. Amén, iglesia. ¿Sabe? Los que predicamos esto, ¿alguien me puede decir la hora? Los que predicamos esto, de repente pasa por nuestra cabeza la idea, pasa un pensamiento, a veces son dudas que uno tiene y otras veces son derechamente ataques de Satanás, de que muchos de ustedes se cansan con este mensaje. Porque, de hecho, alguien a mí me dijo tiempo atrás, oiga, yo he estado viendo los mensajes, entré en la página de ustedes, vi la cantidad de enseñanza que tienen escrita y ¿sabe? Tengo un problema con ustedes. Nada que decir, lo que ustedes enseñan es bíblico, pero el problema es el siguiente, ustedes son monotemáticos. Ah, ya le dije, hablamos solo de la cruz. Correcto. ¿Cómo no van a haber más temas para hablar? No, si hay. Hay temas por todos lados, podemos hablar de los dinosaurios, podemos hablar de la pastilla éxtasis, podemos hablar del Colo-Colo y la Chile, temas hay de todo. Pero el apóstol Pablo dijo, cuando estuve entre vosotros, le dice a una iglesia, cuando estuve entre vosotros, cuando los fui a visitar, que estuve con ustedes, me propuse no saber cosa alguna. Ahora, hermanos, ¿cómo se propone una persona que fue a la universidad, estudió 5 años, se tituló, después hizo un magíster, después hizo un posgrado y después hizo un diplomado? No conforme con ese diplomado hizo otro diplomado. No conforme con ese diplomado, con el segundo hizo un tercer diplomado con una experticia en cierta cosa. Y aparte hizo un máster en este elemento. Esa persona, estoy hablando de Pablo, ese era Pablo. Esa persona viene y dice, cuando estuve con ustedes me propuse no saber cosa alguna. ¿Por qué Pablo dice, me propuse no saber cosa alguna? ¿Por qué se tuvo que proponer?
Porque sabía mucho. Tenía la cabeza llena de archivos temporales donde ir, carpeta tanto. Era pinchar la carpeta y salía información. Entonces él resolvió, dentro de él, guiado por el Espíritu Santo, decir: me propuse no saber cosa alguna. Ahora escuchen, sino que a Cristo y a este crucificado. ¿Qué es lo único que Pablo se propuso saber? A Cristo y a este. En otras palabras, ¿qué es lo único que Pablo se propuso saber? El Evangelio. ¿Cuál Evangelio? De la cruz. Y tuvo que tomar toda la otra información que era conocimiento, que era gnosis, que era conocimiento intelectual, y sacarlo para afuera, desestimarlo, porque lo único que servía era aquello que viene de Dios, el poder de la cruz. Yo espero que me estén entendiendo, hermanos. De verdad que espero que me estén entendiendo. No debemos perder de vista la cruz en ninguna de las temáticas de la Escritura. La cruz es lo que le da legitimidad a todo lo que Dios hace en tu vida y a todo lo que tú vas a hacer producto de lo que Dios hace contigo. La cruz y nada más. Todo lo que está fuera del mensaje de la cruz está fuera de Cristo. Y todo lo que está fuera de Cristo está totalmente muerto, está totalmente separado de Dios. Esto es un misterio. Pablo se propuso no saber cosa alguna, sino que a Cristo y a este crucificado. Pablo no buscaba el poder y la sabiduría, la sofis, la sabiduría humana. No buscaba ser aplaudido porque se paraba y podía dar una cátedra. Hermanos, dejen contarle algo para que ustedes entiendan. Hoy día en Israel hay algunos rabinos que son tan inteligentes, tienen tanta preparación teológica, saben de tanto, que en su momento, ¿se acuerdan cuando fue el boom del genoma humano? 7 años, 8 años atrás, cuando se hicieron estudios, se hizo como 4 investigaciones, ¿se acuerdan de eso? Y en ese tiempo esos rabinos fueron consultados, porque ellos manejan información que está en el libro de Génesis con respecto al genoma humano. O sea, manejan información profunda. Los rabinos siempre han sido gente muy preparada. Y el apóstol Pablo era un rabino. El apóstol Pablo podría dar una cátedra de la A a la Z de cualquier temática. Pero él se propone no saber cosa alguna, sino que a Cristo y a este crucificado. Porque Pablo está entendiendo algo que nosotros necesitamos entender. Solo en la cruz está el poder de la transformación. Hermanos, yo tengo aquí unos puntos que quiero leer. No voy a entrar en explicarlos porque podríamos pasar horas acá, pero quiero leerlos. Escuchen. La cruz es el mecanismo de Dios para demostrar la única realidad que existe. La cruz es el mecanismo de Dios para mostrar la única realidad que existe. Juan capítulo 3, versículo 18 y versículo 19 dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Verso 19: y esta es la condenación. Hermano, esta es la realidad que existe y que nadie sabe. Si usted va allá afuera y le pregunta a la gente en qué condiciones están, te van a responder desde su óptica. Te van a decir: mira, yo estoy bien, estuve casado, pero ahora estoy soltero, estoy divorciado, estoy excelente. Oye, yo no estoy tan bien, tuve una empresa, quebré, estoy tratando de reconstruirme, pero estoy en eso. Oye, ¿cómo estás tú con Dios? Bueno, yo no niego a Dios, yo sé que Diosito está siempre ahí conmigo, no soy de esos que está siempre cerca, no soy tan religioso, pero ahí estoy. Eso es lo que la gente nos responde. Pero nadie va a venir y te va a decir: mira, yo estoy condenado. ¿Sí o no?
Nadie acepta eso. Entonces la cruz viene como un mecanismo de Dios para revelar la única realidad que existe. ¿Y cuál es la única realidad que existe? Que el hombre está totalmente condenado. La cruz demuestra dos cosas importantes sobre esa realidad. Esa realidad tiene dos caras. El hombre está condenado, pero esa realidad muestra dos cosas sumamente importantes. Número uno, la cruz demuestra que Dios es santo. Y número dos, la cruz demuestra que el hombre es un pecador. ¿Sí o no? ¿Demuestra eso la cruz o no? ¿O estoy yo diciendo cosas nomás? Hermanos, está Jesús en la cruz. Está clavado entre la hora sexta y la hora novena. La hora sexta es las 12 del día. La hora novena es las 3 de la tarde. En esas 3 horas, Jesucristo fueron las 3 peores horas del Señor. Y dentro de esas 3 horas llega un momento que Jesús hace una declaración terrible. Y dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Ayúdenme con una pregunta. Cuando Jesús preguntó eso, ¿a quién se lo preguntó? A su Dios, perdón, a su Padre, Dios, ¿cierto? Ya. Otra pregunta. ¿Dios lo habrá oído? ¿Dios habrá escuchado eso? Sí, pues escuchó, ¿cierto? Ahora mi pregunta es, ¿el que estaba clavado en la cruz era el Hijo de Dios? ¿El Dios que está allá arriba en el cielo era el Padre del que estaba clavado en la cruz? Cuando el Hijo dice, Padre mío, o Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en la práctica había sido desamparado. Dios Padre, ¿escuchó esa oración? Ya. ¿A Dios Padre le habrá pasado algo en su corazón cuando escucha a su Hijo decir eso? ¿O nada? ¿O Dios Padre lo miró con indiferencia nomás? Porque Dios Padre sabía que Jesús era inocente hasta el momento que subió. Dios Padre sabía que una vez que subió a la cruz a ocupar mi lugar, se volvió culpable de mi pecado, ¿correcto? Pero cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mi pregunta es, ¿el corazón de Dios habrá permanecido intacto o se habrá quebrado? ¿Saben, hermanos? La Biblia no lo dice. Pero lo que pasó fue que el corazón de Dios se partió. Porque sí dice algo el apóstol Pablo, que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo castigó. Es como que Dios hubiese dicho, Jesús, si sé que estás sufriendo, y sé que estás desamparado porque yo te desamparé, pero yo soy santo. Y tú estás representando a una humanidad pecadora. Y yo no puedo no castigarte. Y mientras yo te estoy haciendo pedazo en la cruz, yo estoy sufriendo. Pero si yo no te hago pedazos en la cruz, entonces yo no soy un Dios santo, soy un Dios sentimental y humanista. Y yo soy un Dios santo y te estoy castigando y te estoy golpeando y te estoy desamparando. Y me está doliendo mi corazón. Pero son dos realidades que la cruz manifiesta. Dios es santo y el hombre es un pecador. La cruz demuestra la justa ira de Dios. Demuestra la condenación y el juicio en el que el hombre se encuentra porque el hombre es un pecador. Por esa razón Cristo murió de la forma y en la magnitud que murió. La cruz revela la justicia imputada de Dios. La cruz demuestra la misericordia de Dios porque viene Dios y saca la justicia de Cristo y la pone sobre usted y sobre mí. Entonces la cruz manifiesta la tremenda misericordia de Dios. La hermana Gumercinda ayer en un momento intervino y dijo,
Yo doy gracias al Señor porque lo único que veo es, una vez más, la misericordia de Dios manifestada. Dijo eso, hermana, ¿cierto? Ahora, esa misericordia manifestada que no solo disfruta ella, que todos disfrutamos, tiene una base, tiene un fundamento, y es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. La cruz enseña que nosotros nos nutriremos del poder de la cruz para siempre. Pasaremos la eternidad mirando a Jesucristo y recordando lo que ocurrió en la cruz. Hermano, ¿sabe cuál es el cántico que se va a cantar por toda la eternidad? Apocalipsis lo dice. De hecho, en este momento, la Biblia dice que los seres vivientes, allá arriba en el cielo, en el tercer cielo, hay 4 seres vivientes. Son seres angelicales que tienen ojos por todos lados, tienen 6 alas. Con 2 alas cubren sus ojos, con 2 alas cubren sus pies, y con las alas del medio vuelan y se despliegan. Se les llama serafines o querubines. Y ellos van de un lado al otro dando voces y diciendo: al Cordero que fue inmolado. La palabra inmolar significa sacrificar. Al Cordero que fue sacrificado. ¿Qué es lo que están recordando ellos? ¿Se dan cuenta? Al Cordero que fue sacrificado, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Cuál es la canción que se canta en el cielo? La canción del sacrificio de Cristo. ¿Cuál es la canción que se va a cantar eternamente? Cuando usted y yo estemos allá, vamos a estar eternamente recordando la obra de Cristo, porque la muerte de Cristo en la cruz es el centro de todas las cosas. La cruz muestra nuestra incapacidad para ser salvos por nosotros mismos. Nadie puede ir a Dios, nadie puede buscar a Dios y nadie se puede salvar a sí mismo. Es la obra de Cristo en la cruz la que permite esto. La cruz nos da la certeza que Jesús volverá. ¿Me escuchó? La cruz nos da la certeza que Jesús volverá. Si no es así, Jesús es el mayor de los farsantes que existen. Si Él murió en una cruz y resucitó 3 días después de morir la cruz, y Él no regresa, sabiendo todos nosotros que Él dijo que iba a regresar, significa que todo esto es una farsa. Pero hermanos, mi pregunta es: ¿Cristo murió? ¿Cristo fue sepultado? ¿Cristo resucitó? Entonces, si Cristo murió y fue un hecho concreto, si Cristo fue sepultado y fue un hecho concreto, y si Cristo resucitó y fue un hecho concreto, la promesa de Él de volver va a ser así. La cruz es la garantía de que Cristo volverá, porque nadie iba a subir a una cruz para hacer promesas que no iba a cumplir. Nadie va a subir a una cruz voluntariamente, siendo inocente, a morir por los pecadores para hacer promesas que no va a cumplir. ¿Se entiende o no? Sería una estupidez, sería una necedad. Ir a una cruz, morir por la humanidad, decir que voy a volver y no volver nunca. Sería una estupidez, sería el Dios más tonto que existe. Pero no es así. Dios es veraz y la cruz garantiza que el Señor va a volver. Y termino diciendo: la cruz es la señal que no necesitamos realizar cosa alguna para ser hijo de Dios. El sacrificio de Jesucristo fue suficiente para Dios. Y si fue suficiente para Dios, para mí tiene que ser suficiente. Yo no sé si me alcanzan a entender eso que dije. De repente uno tiene la sensación de que, y no es una sensación incorrecta, es una sensación real. De repente uno tiene la sensación de que uno lo ha hecho todo mal delante de Dios. Y es correcto, porque en la práctica es así. Pero Dios no está esperando que usted haga algo bien. Dios no está confiando en usted. Dios está confiando en todas las implicancias en su vida de la obra de Cristo en la cruz. Entonces, si para Dios, y lleguemos a un punto final,
¿Para Dios fue suficiente la muerte de Cristo? ¿O Dios necesita otro sacrificio aparte? ¿Bastó que Cristo muriera una sola vez y para siempre? ¿O necesita morir por segunda vez? No. ¿Para Dios fue suficiente? ¿Dios quedó satisfecho? Hermanos, ¿Dios quedó satisfecho? Cuando Jesús se presenta con su sangre en el trono celestial como ofrenda, ¿esa sangre agradó a Dios Padre? ¿Él quedó completamente satisfecho? Lo digo de otra manera, Jesús logró satisfacer las altas demandas de Dios. Si para Dios es suficiente, entonces para mí tiene que ser suficiente ese sacrificio en mi propia vida. Pese a mí mismo. Pese que yo a veces no doy ni el alto ni el ancho. Si mañana el hermano Luis Anguita peca, porque puede pasar, mi pregunta es la siguiente: ¿el sacrificio de Cristo es suficiente para restaurarlo? Y si el sacrificio de Cristo es suficiente para restaurar al hermano Luis Anguita, tiene que ser suficiente entonces para mí, para poder caminar al lado del hermano Luis Anguita. ¿O no? ¿Entienden por qué la cruz es tan importante? Porque la cruz, para los que se pierden, es nuria, locura, necedad. Pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es dunamis, fuente de poder y dinamita. Todos los cambios que están ocurriendo dentro de usted es porque el evangelio sigue explosando. Sigue explosando. La onda expansiva sigue saliendo, sigue moviéndose y sigue acabando con todo aquello que está mal. Pero la fuente de poder es la que nos va a permitir llegar hasta el final. Estos aparatitos que tenemos, que son verdaderos computadores, tienen todo aquí adentro. Y si usted tiene esto asociado a una nube, usted puede tener todo lo del trabajo, puede tener una cantidad de fotos infinitas, puede tener una cantidad de videos infinitas, puede tener todos los proyectos de su trabajo, de la oficina, aquí, en una carpetita. Allá en su oficina usted tiene una rumba de carpetas de papel y tiene el cardes lleno de carpetas y el otro lleno de carpetas y tiene los estantes llenos de carpetas y usted tiene una carpetita que dice trabajo y está lleno. Pero esto aquí arriba tiene algo que se llama batería. Una pilita que se muestra ahí. Y esa pilita se desgasta hasta que se pone en rojo. Y dice 8%, 6%, 4%. Cuando usted está en 3% ya sabe que no puede ver videos, tiene que tenerlo ahí nomás para poder llamar. 2%, 1%. Ese 1% a veces es eterno, pues, hermano. Puede durar medio día si usted solamente lo usa para recibir llamadas y llamar. Pero llega un momento que esta cosa se apaga. Y no importa todo lo que tenga aquí. Necesito una fuente de poder. Y la fuente de poder es un cablecito, un transformador que va conectado a la verdadera fuente de poder que viene de un enchufe. ¿Estamos de acuerdo? Si este asunto queda en cero, no importa si es de alta gama, no importa si es de los mejores iPhone que existen, de los mejores Galaxy, no importa si es el último que iPhone sacó al mercado, no importa si tiene las mejores app, los mejores software dentro, si no está la fuente de poder, esto no sirve absolutamente para nada. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya, hermano, usted tiene una fuente de poder conectada día y noche. Y puede que usted sea un Motorola del año 90. ¿Ya? ¿Se acuerdan del Motorola ese que era de este porte? ¿Del año 90? Puede que usted sea uno de esos, puede que yo sea uno así. Puede que yo sea uno así. Pero la fuente de poder es Cristo.
Por lo tanto, usted no va a perecer. Usted no va a morir por la fuente de poder. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el Evangelio. Gracias por la cruz. Gracias por tu muerte. Gracias por tu sepultura, Señor Jesús. Gracias por tu resurrección. Gracias por habernos incorporado a la iglesia. Gracias porque somos tus hijos. Gracias porque hemos nacido de nuevo. Corre todo velo de tinieblas. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a nosotros, a los que somos salvados por ti, es poder de Dios. Que los que predicamos nos propongamos no saber cosa alguna, sino que a Cristo y a este crucificado. Pablo dijo: cuando estuve entre vosotros, no estuve con excelencia de palabra, de sabiduría de hombres, sino que estuve con sabiduría de Dios y demostración del Espíritu Santo. Esto viene dado solamente por el Evangelio y yo te pido que esto pueda venir a nuestra vida. Produce los cambios conductuales que necesitamos, y yo entiendo que esos cambios conductuales vienen precedidos por cambios de mentalidad, por arrepentimiento. Produce en nosotros verdadero arrepentimiento, Señor. Enséñanos a amar la obra de la cruz como iglesia y enséñanos a defender esta cruz ensangrentada. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denise, muchas gracias.